Buen día a todos. Muchas gracias por sumarse. Vamos a esperar unos minutos a que termine de ingresar la gente y arrancamos. Bueno, creo que ahí ya puedo entrar la gente que está en la lista de espera, si bien ya ahí se van sumando más. Pero para ser respetuosos con el tiempo, si les parece, vamos arrancando. Antes que nada, bueno, bienvenidos y muchas gracias por sumarse. Estamos muy contentos de avanzar con una nueva jornada de capacitación en el marco de este proyecto de Olinvest Verde, financiado por la Unión Europea realizado con los socios de este proyecto, que son el Colegio de Ingenieros de Valladolid, la Fundación ICBC y la UIPA, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, venimos desarrollando encuentros desde hace un tiempo para conversar, reflexionar sobre distintos temas que hacen a la gestión sostenible del sector productivo. Tuvimos capacitaciones sobre gestión ambiental, sobre normativa ambiental, sobre comunicación ambiental y de sostenibilidad, sobre procesos y compras sustentables, sobre cambio climático y descarbonización, sobre manejo de residuos y economía circular, sobre gestión del agua, etcétera. Todas esas capacitaciones, el que no pudo participar las puede acceder en el canal de YouTube de WIPA, que después lo vamos a compartir en el chat para que lo tengan a mano. Así que bueno, con el día de hoy vamos a concluir esta etapa de este proyecto que estamos realizando con la Unión Europea, que es la etapa de capacitaciones. Después seguiremos comunicando cómo seguimos. Eh, bueno, y- y hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante y también demandado, diría, vinculado al tema de las finanzas sostenibles. Eh, Así que paso a presentar y agradecer a nuestro expositor y nuestro experto del día de hoy, que es Ariel Horacio Ferrari, que nos va a acompañar en el día de hoy. Es CEO y co-founder de Bife Technology Internacional, más de 35 años de experiencia en consultoría de empresas, siendo especialista en desarrollo de negocios, planeamiento estratégico, estructuración financiera y administración de patrimonios. Es miembro de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, miembro de la mesa directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, doctorando en Administración en la UBA, magíster en Economía Empresarial en la Universidad de Itela, licenciado en Administración y Contador Público por la UBA, Finanzas Internacionales en Erasmus University, docente de grado y posgrado en varias universidades nacionales e internacionales, así como también director e investigador en temas económicos y sociales, FASTA, UCA, ESGA, UAI, UBA, etcétera. Ex ejecutivo, perdón, en empresas multinacionales, Bunge Born, Compaq, Excel Group, Wella, Kellogg's Company, Schlumberger, entre otras. Así que, bueno, claramente un verdadero experto. Va a ser muy interesante poder conversar y escuchar a Ariel en el tema de hoy, que como decía, es un tema sumamente demandante y particularmente en Argentina, eh, por el contexto en general que atravesamos normalmente de dificultades económicas. Así que, bueno, Ariel, muchas gracias por estar acá y todo el espacio es tuyo. Perdón, antes de empezar, les recordamos que la idea es tener una conversa, o sea, una exposición de Ariel y que después al final vamos a responder preguntas en caso que las hubiera, obviamente. Dejaremos unos 20 minutos, media hora al final. Sin perjuicio de eso, si ustedes tienen preguntas, las pueden ir cargando en el chat y después nosotros vamos a ir respondiéndolas, las vamos juntando y las respondemos al final. Así hacemos más prolijo o más fácil, dado que somos muchos, el ida y vuelta. Así que al final hacemos un espacio de preguntas o comentarios. Ahora sí, bueno, muchas gracias y Ariel, el espacio es tuyo. Bueno, gracias Manuel. Para mí es un gusto estar aquí presente con una audiencia tan vasta y tan selecta. Hoy la idea es poder mostrar una presentación bastante acabada respecto de algunos aspectos que por ahí pueden resultar teóricos, pero que son
fundamentales para poder entender el movimiento verde, que no solo están involucrados algunos sectores de la economía, sino que el movimiento importa e impacta a todas las organizaciones en general y también a todas las funciones empresariales y organizacionales, no solo a las empresas, sino a las organizaciones como un todo. Y dentro de la organización, obviamente, incluimos aquellas que son empresas y aquellas que no lo son, llámese ONGs o también organizaciones gubernamentales, estatales, en sus distintos niveles, nacional, provincial y municipal. Así que un poco la idea y el formato es este. Vamos a ir de lo más macro a lo micro, casi la segunda parte de la presentación vamos a ir más a detalle en algunos aspectos que tienen que ver con la operatoria como para conseguir eso de financiamiento verde. En la primera parte vamos a ver algunos conceptos generales de cómo hacer negocios y por qué eh, se sustenta todo este movimiento y todo este esfuerzo por tener actividades más sustentables y sostenibles. Así que si me dan una mano con la presentación, ahí empezamos. Por supuesto, el protocolo me invita a agradecerle a todas las instituciones que son parte de este esfuerzo. Generalmente uno lo hace por un tema protocolar, pero en mi caso en particular uno lo hace en forma casi, casi afectiva porque cada una de las instituciones participantes se han allanado totalmente a poder tener este tipo de encuentros. Em, yo quería comenzar comentando justamente este tema de una verdad revelada. A ver, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa es que en el mundo de las ciencias es bastante complicado poder aseverar en forma rotunda de que un conocimiento humano es totalmente verdadero. Esto es así por cómo funcionan las ciencias en sí mismas. Las ciencias funcionan en una suerte de acumulación de conocimientos, donde una tesis, una hipótesis o un conocimiento se reconoce como verdadero durante una cierta cantidad de tiempo hasta que se conoce algo superado. Entonces es bastante difícil poder encontrar algo que nosotros, menos los que nos dedicamos a la investigación o a la academia, eh, poder decir en forma totalmente certera de que es una verdad revelada. Ahora, yo tengo la posibilidad de poder darles aquí una verdad revelada que no va a cambiar en el tiempo y casi que los invito a que piensen algún ejemplo en contrario de esto que estoy diciendo. Por un lado, el hecho de que toda actividad humana tiene un costo. Esto lo podríamos extender al mundo natural, o sea, no solo las actividades humanas, en el mundo animal también sucede esto, ¿sí? Todo esfuerzo animal, y hasta hay ejemplos en el mundo vegetal, eh, todo tipo de actividad tiene un costo. Eh, Ese costo, aquellos que son especialistas el área energética lo van a estudiar o lo van a analizar o lo van a apuntalar desde ese punto de vista. Fíjense, cualquier tipo de actividad consume energía, por ejemplo, por dar solo un ejemplo. Pero los que estamos más dedicados a la parte eh, económico-financiera, lo que nos gusta decir es que, bueno, toda actividad humana tiene un costo. Y la segunda verdad velada podría ser esto de que todo tiene quien lo financie. Y esto está relacionado en el hecho de que
cualquier tipo de análisis que nosotros hagamos, tendríamos que usar dos puntos de vista. Por un lado, el aspecto económico de una determinada actividad y por otro lado, el aspecto financiero de esa actividad. Y eso es un poco lo que vamos a estar viendo hoy. Cómo algún organismo asume la responsabilidad de tener una actividad en cuanto a una mejora productiva o a una mejora ambiental y cómo hay una interrelación con otro organismo, con otra organización que asume el costo de financiamiento. En muchos casos, el costo y el financiamiento está en cabeza de la misma institución, el mismo ente o la misma persona. De todas formas, este análisis diferenciado entre lo que es el efecto económico y lo que es el efecto financiero, es importante tenerlo en cuenta y verlo en forma separada. Un poco lo que vamos a ver hoy es, bueno, justamente, si hay algún ente, una persona, una empresa que desea tener algún tipo de actividad que mejore su nivel tecnológico productivo y que no afecte en demasía al medio ambiente, podría haber y debería hacer un cálculo en cuanto al financiamiento. Si le conviene que eso lo financie el propio ente o si eso lo financia algún otro ente que esté ayudando a este tipo de actividades. Entonces, como primer gran mensaje, toda actividad humana tiene un costo, todo costo tiene quien lo financia. Ahora sí, pasamos a la próxima. Todo costo incurrido tiene una rentabilidad asociada. Esto podría verlo de nuevo, si yo lo llevo a un ejemplo del mundo animal, es, bueno, toda actividad tiene un objetivo específico. Esto voy a hacer tratar de ser un poco más gráfico en esto, y a mí me llama bastante la atención cuando veo algunos de esos documentales donde muestran la vida salvaje en África y se ve un conjunto de leones que están cerca del lago y pasa al lado una gacela que va a tomar agua a ese lago. Y uno dice, pero ¿y los leones por qué no los atacan? ¿No? ¿Por qué no atacan a esa gacela? Bueno, básicamente por esto que estamos diciendo acá. No hay un objetivo asociado. O sea, el león solo ataca cuando tiene hambre. Es decir, hay un objetivo asociado, un objetivo de poder saciar ese hambre. Entonces, el impulsor de una actividad está asociada a un objetivo. Es muy difícil romper esto en algunas organizaciones, pero es lo que debemos hacer. En principio, lo que tenemos que ver es que en esas organizaciones, en las empresas, y esto quizás es una de las críticas constructivas que podemos hacer en nuestro país, muchas veces no surge como necesidad el recambio tecnológico y continuamos trabajando con una tecnología vieja y obsoleta que lo que hace es reducir los niveles de productividad y lo que hace es tener mayor cantidad de contaminación, por ejemplo. Entonces, el costo este que estamos hablando, ese costo incurrido, tiene que estar asociado con un objetivo, con una rentabilidad asociada. Nosotros lo que vemos en el área de consultoría es que en la mayoría de los casos no hay una visión por parte de quien toma las decisiones importantes en el ente de que este recambio, esta acción, tiene una rentabilidad asociada. Entonces, si nosotros podemos romper ese halo mental, vamos a poder focalizar en que el recambio tecnológico, el cambio en la organización, tiene una rentabilidad asociada. Para lograr esa rentabilidad asociada, claramente vamos a tener que asumir un costo, y como dije antes, si vamos a asumir un costo, eso alguien lo va a tener que financiar. Entonces, ahí tendríamos todo el panorama de cómo focalizarnos en el cambio,
cómo hacer un cálculo realista del costo a incurrir para obtener ese objetivo, poder tener eh, un cálculo de cuál es la rentabilidad asociada y por otro lado, asumir quién va a financiar toda esa acción. Y quiero acá aclarar algo que me parece que también es importante. La rentabilidad asociada no siempre es una rentabilidad exclusivamente monetaria, ¿sí? Muchas veces la rentabilidad está asociada a una mejora en la percepción del público o de mi cliente objetivo, ¿sí? Después, sí, lo que voy a poder lograr es una mejora en la rentabilidad. Un ejemplo claro de esto es, eh, no sé si vieron que hay algunas empresas de cosméticos, por ejemplo, que en sus anuncios lo que dicen es que no, en sus pruebas no han sido realizadas en animales. Bueno, esas organizaciones lo que están tratando de transmitirle a la sociedad toda es que hay un cuidado del medio ambiente, en este caso un cuidado del mundo animal. Y esto lo que hace es que haya una serie de clientes que prefieran utilizar esos productos a utilizar algunos otros. Ahora, si nosotros hacemos un cálculo o una comparativa de los precios de venta de esas empresas, vemos que el precio de venta es superior. Sin embargo, aumenta su caudal de clientes. ¿Y eso por qué? Porque en la sociedad actual hay un montón de gente, un montón de consumidores, un montón de clientes que están predispuestos a pagar un sobreprecio si la organización tiene objetivos sustentables. Esta es un poco la idea. Entonces, por eso decimos que si yo hago una línea conductora que sintetice todos estos conceptos que estoy tratando de transmitir, en definitiva lo que estamos diciendo es que todo financiamiento, en definitiva, es un medio hacia lograr una rentabilidad. Pero esta rentabilidad va a venir si cumplo con todos estos pasos. Fijar un objetivo estratégico basado en una mejora productiva, en una mejora en la imagen de la organización frente a la sociedad y a los consumidores, el poder generar una acción específica de recambio tecnológico y lograr una decisión óptima en cuanto al financiamiento. Si nosotros hacemos todo eso, ahí sí tenemos la cadena de valor completa. Fijar el objetivo, hacer los cálculos de costos, ver cuál va a ser la mejora futura, tanto desde el punto de vista ambiental como organizacional, como social, para luego poder hacer el cálculo de financiamiento. Hago toda esta explicación porque pareciera que cuando se toman decisiones financieras, lo único que utilizo como medio decisorio es la comparativa de tasas. Y vamos a ver en un pequeño ejemplo mucho más adelante que la comparativa de tasas no me dice demasiado. ¿Sí? Lo que sí me dice es si yo esa la puedo pagar o no, si el emprendimiento que voy a realizar voy a poder tener una rentabilidad superior en porcentaje a la tasa que me están cobrando. Entonces, esto lo vamos a tratar de visualizar a lo largo de esta charla. ¿Sí? Yo lo recomendaría, este, si van teniendo dudas respecto de esto, las vayan escribiendo o en un cuadernito, una hoja o en el chat, así si no soy lo suficientemente claro, las podemos ver en el momento en que abramos la discusión. Bien, vamos a la próxima placa, por favor. Acá me voy a detener un ratito. Em, si yo tuviera, si yo tuviera que hacer un gráfico de cómo hacer un negocio,
Si yo tuviera que iniciar un curso básico, muy primario de economía, tendría que usar este modelo que estoy mostrándoles aquí. ¿Sí? Este modelo que estamos viendo, y acá vale la aclaración, eh, cada vez que yo hablo de un modelo es una reducción de la realidad, ¿sí? O sea, el modelo no es la realidad, el mapa no es la ruta, ¿sí? Entonces, ¿qué utilidad tiene generar un modelo? Bueno, un modelo nos ayuda a visualizar, como estoy mostrando en este momento, en un solo golpe de vista, cómo funciona, en este caso, un negocio. ¿Sí? Ahora, esta idea de cómo funciona un negocio tiene una historia y es bueno conocerla, porque esa historia es la que de alguna forma nos ata a algunos pensamientos decisorios que quizás uno tenga que cambiarlos. Em, si vemos este chart, esta imagen, lo que vemos ahí es del lado izquierdo una serie de insumos, quizás, podría llamarlo de esta forma. Nosotros los economistas a eso lo llamamos factores de producción. Esos factores de producción, la economía dice que es la tierra, el capital y el trabajo. Eh, Esos insumos nosotros los utilizamos en un proceso de transformación y con eso logramos, en definitiva, un producto. Ese producto nos va a llevar un determinado tiempo. Ese tiempo es lo que llamamos proceso productivo. Hay algunas industrias que ese proceso productivo son algunos segundos. Por ejemplo, si yo tengo una matriz que genera, no sé, botones de metal, cada vez que la matriz pega, es un proceso productivo, ¿sí? Porque insumí una serie de factores de producción, tuve un proceso y obtuve un producto. Y esto es lo interesante, digamos, este modelo industrial proviene de más o menos 250, 300 años. Este modelo proviene de la revolución industrial. Y la revolución industrial tuvo su aparición en el mundo en el año 1750, 1760. O sea, estamos hablando de un tema académico, si quieren, bastante viejo. Ahora, yo no quiero ser demasiado academicista, pero es interesante hacer este análisis como para poder darnos cuenta dónde está el negocio en el mundo actual. Cuando yo estudiaba economía hace muchos años, siempre me preguntaba, era bastante rebelde respecto de lo que me mostraban y me enseñaban, y preguntaba, bueno, ¿por qué los factores de producción son tres? ¿Y por qué son esos que están ahí? Y hay una explicación, y esto es lo que tendremos que, que verlo, y le voy a dar algunos minutos para no aburrirlos. Sobre esto podría estar hablando 5 horas, si fuéramos realmente a fondo. Lo que sí me interesa es trasladarles algunas ideas respecto de cómo hacer este clic o este cambio en cuanto a la visión de cómo son los negocios actuales y cómo fueron los negocios durante 250 años. En principio, ahí tenemos tres factores de producción: tierra, capital y trabajo. Esos factores de producción, ¿por qué son esos? Digamos, yo podría preguntar a la audiencia, podría preguntarme a mí mismo, bueno, no hay otros factores de producción, no hay otros elementos que yo eh, tenga que poner en este modelo económico para poder representar cómo realmente se genera rentabilidad en una industria. Bueno, seguramente muchos de ustedes dirán, sí, hay un montón de otros. Bueno, ¿por qué son solo tres? ¿Y por qué son esos? Bueno, esto está bastante demostrado. Primero, Kahneman, que fue un premio Nobel de Economía,
sobre todo en sus escritos sobre economía del comportamiento, lo que dice es que uno no puede atender demasiadas variables todas al mismo tiempo. Entonces, una de las características de los modelos es que uno busca, resume en pocas variables algo que explique el fenómeno que yo estoy estudiando. Lo que estoy estudiando ahora es cómo hacer mejores negocios, cómo es un negocio tradicional y cómo debería ser un negocio o mi negocio hoy. Entonces, Kahneman lo que nos dice es eso. Hay pocos factores de producción ahí explicitados en este modelo, porque si yo pongo ahí 150, se pierde la facilidad que tiene un modelo para explicar un fenómeno. ¿Por qué son esos que están ahí? Bueno, básicamente porque tiene que ver con una suerte de evolución en el pensamiento económico, ¿sí? Eh, el factor tierra responde a una corriente de pensamiento, la corriente fisiocrática, en donde el elemento fundamental generador de riqueza era la tierra, era el fruto de la tierra, ¿sí? De nuevo, estamos hablando de estos pensamientos, son de 1770, ¿sí? En donde Lesay, que era un economista, uno de los primeros economistas, en verdad era médico y era asesor del rey de Francia. Entonces el rey de Francia le preguntaba, bueno, ¿y qué tengo que hacer entonces para que el reino de Francia tenga mayor rentabilidad? Y le dijo, bueno, no hay que hacer nada, ¿sí? Ese es el famoso, o sea, hay que dejar hacer. Y pareciera como que ese es el modelo que se utiliza en la explotación agropecuaria hoy, ¿sí? Nadie le impone al productor agropecuario qué es lo que tiene que hacer. Eso no ha funcionado nunca. Cada vez que algún Estado ha tratado de obligar al campo a hacer determinado producto o determinado siembra, ha fracasado. Esa es una característica de esa actividad primaria, ¿sí? Ahora, esa actividad primaria entonces está reflejada ahí en ese factor de generador de riqueza que es la tierra. Ahora, esta corriente económica llega a 1776, que es en donde hay un quiebre a nivel planetario, que es el advenimiento del capitalismo. Sí, tomamos ese año, 1776, porque es el año en que se publica La riqueza de las naciones de Adam Smith, solo para hacer un paralelismo con nuestras latitudes. 1776 fue la creación del virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, fíjense, los países centrales, los países que dominan el capitalismo inicial, estamos hablando básicamente de Inglaterra, estaban en una fase inicial capitalista cuando nosotros recién acá estábamos creando o recién estábamos fundando el virreinato del Río de la Plata. Ahora, el capitalismo, ¿qué tiene que ver? Bueno, el capitalismo tiene un efecto inmenso a nivel global. ¿En qué consiste el capitalismo y por qué surge el capitalismo? Básicamente el capitalismo surge, y quiero hacer mucho hincapié en esto, por un adelanto tecnológico. Ese adelanto tecnológico fue la creación de la máquina de vapor. Entonces, ese adelanto tecnológico de la máquina de vapor lo que hizo fue que en una industria como la industria textil, el nivel de productividad explotara. ¿Por qué? Y porque si yo tengo que hacer un telar a mano, ese proceso productivo que estamos mostrando en esta placa me puede llevar varios días. Ahora, si yo utilizo una máquina y esa máquina insume energía, hoy lo llamaríamos la matriz energética, ¿sí? ¿Cuál es la matriz energética de esa máquina que genera telares? Bueno, es la máquina de vapor. Bueno, ¿y cuál es el nivel de productividad? Bueno, es hacer mucho más producto por unidad de tiempo. Entonces, si yo eso lo hago a máquina, hago 30, 40, 50 veces más
metros de tela que si lo hago en forma manual. Ese es el efecto del capitalismo. Ahora, el efecto del capitalismo implica que la máquina, al tener mayor nivel de productividad, genera mayor cantidad de producto y también insume mayor cantidad de materia prima. ¿Sí? Entonces, en aquel momento, Adam Smith lo que decía era, bueno, cada país tiene que dedicarse a lo que tenga en demasía. Bueno, el capital lo tenían ellos, es decir, el conocimiento de la tecnología, y si uno hace un análisis desde Argentina, nosotros lo que más tenemos es tierra. Entonces, casi en forma obligatoria, Argentina lo que tenía que hacer era generar materias primas que eh, fueran útiles a este desarrollo capitalista. Es decir, Argentina generaba en el norte, generaba lino y algodón, que se utiliza para hacer tela. En el sur, en la Patagonia, bueno, crianza de ovejas para poder generar lana. Eh, eh, yo en este momento les estoy hablando desde Avellaneda. Frente al municipio de Avellaneda hay una estatua de una oveja. Mucha gente pasa y dice, bueno, ¿qué tiene que ver una estatua de una oveja? Bueno, en plena Avellaneda estaba el mercado de Lanares, es decir, el ferrocarril que venía de la Patagonia traía la lana hasta Avellaneda y de acá se llevaba al puerto de Buenos Aires. Y tampoco es casual ver el tendido del tren en donde todas las vías vienen del interior hacia Buenos Aires. Entonces no había interconectividad entre, no sé, Mendoza y Tucumán. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el tren también es un adelanto tecnológico proveniente de la máquina de vapor. Entonces, tampoco es casual que en Argentina o en la India el sistema tranviario haya sido, de nuevo, financiado por los ingleses. Es decir, fíjense cómo hay un objetivo y después hay una acción y hay un financiamiento. ¿Sí? Entonces, todo el tendido productivo en Argentina, en definitiva, termina sesgado por un Big Bang mundial, que es el advenimiento del capitalismo, que está basado en una mejora tecnológica. Esto es lo interesante de ver. ¿Por qué tenemos que ver y analizar esto? Bueno, básicamente porque en el mundo actual la tecnología manda, ¿sí? Entonces tendríamos que estar mucho más atentos a estos cambios tecnológicos. Ahora, esa tecnología, esta tecnología de la revolución industrial, desde 1750 para acá, vino mandando. Vamos a ver ahora un ratito si esto es como tengo que hacer un negocio hoy o no. Ahora, casi 100 años más tarde, o sea, el capital es el tener la tecnología. Muchos nos equivocamos al decir, bueno, el capital es el dinero. Bueno, el dinero no, el dinero es una forma de intercambiar y de generar procesos comerciales. O sea, el dinero fue creado, es una ficción social bastante importante, el dinero, eh, que logramos incorporarla a través de la experiencia. ¿Sí? Un sobrinito mío un día agarró un fibrón y un billete de $100 y lo coloreó por todos lados. Bueno, ¿por qué hace eso? Bueno, porque en definitiva, para una mente despojada de algunos preconceptos, un billete es un papel, simplemente es un papel. Para nosotros, no. Para nosotros, ese papel tiene un valor asociado y ese valor asociado tiene un poder de compra. Bueno, el dinero no es capital. El capital es tener la tecnología, tener la máquina, tener los insumos. ¿Sí? Muchas veces cuando yo inicio un negocio digo, bueno, necesito capital
pero lo que recaudo es dinero. Pero el dinero no interviene en el proceso productivo. El dinero lo quiero para comprar insumos o para comprar tecnología, máquinas o pagar salarios. En definitiva, el dinero, por eso digo, hay dos mundos distintos. Un mundo que es el negocio, el modelo de negocio, que es económico, y hay el otro mundo que es el mundo del financiamiento. ¿Sí? Entonces, hasta ese momento, capital es capital productivo, es la máquina. Bueno, casi 100 años después, Carlos Marx se pone a analizar el sistema capitalista y dice, bueno, en este modelo, la tierra y el capital son elementos inertes y en verdad el que pone en funcionamiento todo esto es el sector trabajo, es el trabajador. Por lo tanto, este proceso productivo es ganancioso gracias a los trabajadores. Y bueno, si hay alguien que es el dueño de la tierra y hay alguien que es el dueño del capital, bueno, le estamos repartiendo parte de la rentabilidad a esos individuos en lugar de repartírsela a los trabajadores. Es decir, toda la teoría marxista tiene que ver con eso. Marx no reniega de este modelo, sino lo que dice es que eh, eh, el problema es la propiedad privada. ¿Sí? Ahora, para poder completar entonces todo este modelo, y teniendo en cuenta las distintas vertientes político-económicas, el modelo este, así como está escrito, funciona. Tierra, capital y trabajo reúnen la mayoría de los factores de producción para ponerlo a disposición de un proceso y lograr productos. Para saber si con esto estoy ganando o estoy perdiendo, lo que necesito es un sistema de registración. Y en ese sistema de registración, el sistema de registración número uno en cualquier organización, es la contabilidad. ¿Sí? Habrá otros que nos ayudarán a tener mayor nivel de información, pero la contabilidad, que es uno de los grandes inventos de la humanidad, a veces cuando digo esto me mira raro, pero para mí vino el fuego, la rueda y la contabilidad. ¿Sí? O sea, hay civilizaciones que uno podría analizar que no conocieron la rueda, pero sí tenían contabilidad, sí tenían eh, sistemas de registración. Por ejemplo, el imperio inca, ¿no? No conocían la rueda, pero tenían un sistema de registración llamado quipú, con unas lanitas de colores. Es decir, el ser humano para poder eh, está teniendo algún tipo de rentabilidad o poder generar algún tipo de control, lo que necesita es un sistema de registro. Entonces, esa fórmula que figura ahí abajo es casi la fórmula de la felicidad para cualquier emprendedor. ¿Sí? El costo de los factores de producción sumado al costo del proceso tiene que ser menor al precio del producto multiplicado por la cantidad producida. Es decir, si yo tengo bien en claro esto, voy a tener un negocio que va a ser económicamente rentable. Ahora, acá hay toda una actividad. Nosotros lo que vamos a tratar de ver es, bueno, ¿cómo hago para financiar esto? Eh, la idea de Adam Smith era determinista, ¿sí? Si usted lo que tiene es mayor cantidad de factor tierra, utilice eso y genere productos fruto de la tierra. No haga otra cosa, no se convierta en capitalista. Bien, pasemos a la próxima para poder explicar dónde estamos parados hoy. Hay un tema acá que es bien interesante, que es el hecho de que el, ah, hoy por hoy, si yo tomo Producto Bruto Mundial, el 66% de decir a pares, servicios, son servicios, no, no son productos industriales.
Y esto empieza a hacer su efecto desde los años. ¿Sí? Vemos que desde esa época, un avance cada vez más grande con respecto a la genera un problema grande para los que nos dedicamos a- al análisis económico financiero. ¿Por qué? Bueno, porque acá hay muchas implicancias. El tema de poder generar productos industriales significa la posibilidad de poder hacer comparaciones con magnitudes objetivas entre dos productos. ¿Sí? O sea, si yo quiero alentar la discusión de qué es mejor, si es mejor un Chevrolet que un Ford, nada, lo que puedo argumentar al respecto es que Ford tiene un motor de X cilindrada y que llega a 100 kilómetros en tantos segundos, y puedo hacer comparativa con eh, magnitudes homogéneas, con magnitudes objetivas, y con eso puedo sacar una conclusión. Ahora, si yo puedo comparar productos, esto lo que hace es que los precios de esos productos también sean comparables. ¿Sí? Si yo tengo dos productos que son muy similares, el precio no puede ser muy disímil, ¿sí? Salvo que le agregue algo de servicio. Y dentro de esta palabra servicio estoy implicando un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, marca. La marca en un producto hace de que haya un consumidor que esté dispuesto a pagar un sobreprecio. Ahí sí me empiezo a diferenciar de un competidor. Es decir, la discriminación de precios es propia de los servicios, no es propia de los productos, es propia de los servicios. Entonces, si yo compro una caja de lápices, bueno, esa caja de lápices, si son de origen chino, bueno, yo sé que el precio tiene que ser bajo. ¿Por qué? Porque mi expectativa de calidad, y la calidad también la asimilo a un servicio, mi expectativa de calidad es baja. Ahora, si esos lápices son de Alemania, mi expectativa es que esos lápices sean de muy buena calidad y obviamente su precio va a ser superior. ¿Sí? Este es un concepto fuerte que desde los años 70 para acá irrumpe en el mercado mundial. Hay un chart que no les voy a mostrar, pero se los voy a contar, en donde si yo tomo las 5 empresas más grandes del mundo con mayor nivel de capitalización en el año 78, las eran empresas industriales. Era General Motors, General Electric, 3M. Ahora, si hoy en el mundo actual yo tomo las 5 empresas más grandes del mundo, las 5 son de servicios, ¿sí? Básicamente de servicios de software. Entonces, si nosotros no entendemos esto, vamos a tener un problema de negocio, vamos a tener un problema económico, porque si yo no me subo a esta nueva ola, que ya no es tan nueva, voy a estar en problema. Entonces, para poder eh, completar un modelo de negocio hoy, en el output de este proceso, tengo que poner servicios. Ahí pusimos servicios. Del lado del input, lo que tendría que hacer, lo que tendría que sumar, es algún otro factor de producción. Y ahí ustedes armen el modelo que a ustedes se les ocurra. Un oyente me ha dicho, ahí debería figurar la tecnología o debería figurar el capital humano. Bueno, yo prefiero poner el empresario, ¿sí? La mayoría de nosotros hoy tenemos algún espíritu empresarial. El concepto de empresario es, para mí, y por eso quiero aclararlo, es el espíritu del emprendedor, del innovador, del entrepreneur, digamos.
Es aquel que tiene ideas, y tiene ideas de mejora. Fíjense que con este nuevo paradigma, con esta nueva visión de cómo hacer un negocio, yo me estoy sacando de encima ese precepto de Adam Smith. Yo puedo hacer lo que se me ocurra. No necesito ser un líder o tener tierra en demasía. Me puedo dedicar a hacer otro tipo de cosas. ¿Sí? Y básicamente porque esos factores de producción que antes eran restrictivos, hoy no lo son. Hoy el tema tierra no es restrictivo, salvo las extractivas, salvo las activas. Eh, Fíjense, si uno tomaba un libro de lo llamaba mercadotecnia o merciología de hace un siglo atrás, ese libro iba a decir que Francia nunca iba a poder producir más trigo que Argentina, porque era imposible por un tema de extensión territorial. Bueno, hoy se está dicho sea de paso, Francia en varias ocasiones produce más trigo que Argentina. Pero digo, eh, hoy hay producción de vegetal hidropónica, ¿sí? Que tiene una mejora desde el punto de vista de que no está devastando el suelo. ¿Y eso cómo lo hago? Lo hago mediante tecnología. Bueno, esa mejora tecnológica es el agregado de servicio que estamos hablando. Entonces, factor tierra no es determinante. El factor capital, si nosotros lo vemos como equipamiento, hoy podemos obtener equipamiento en cualquier lugar del mundo y podemos estar al día de cuál es el mejor equipo que yo puedo para que mi modelo de negocio sea rentable y exitoso. Eh, un dato al pie, digamos, los ingenieros que conocían eh, cómo funcionaba una máquina de vapor en 1750, no tenían la posibilidad de salir de Inglaterra, se tenían prohibido salir de Inglaterra. ¿Sí? Esa era una forma de poder preservarse el conocimiento. Hoy el conocimiento está mucho más abierto, entonces no necesito necesariamente, no estoy sesgado a sentarme arriba de un adelanto tecnológico. Y después el tema de la fuerza laboral, hoy hay mucho más traslado de fuerza laboral, ya sea a niveles de fuerza laboral calificada, en donde hay mucha transición, uno puede ir al exterior o del exterior pueden venir acá, y la mano de obra común. O sea, muchas empresas han puesto su fábrica allá donde la mano de obra es más barata. Es decir, en un mundo globalizado, el modelo de negocio yo lo tengo que hacer entendiendo al mundo todo. ¿Sí? Antiguamente la ventaja argentina era que estábamos lejos de todo y eso nos resguardaba de un montón de cosas. Hoy no, hoy hay una guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, y eso lo que hace es dificulta quizás la obtención de algunos elementos, aumenta el precio del petróleo y de alguna forma nos afecta. Entonces, este mundo globalizado necesita de empresarios, necesita de emprendedores. Entonces, el empresario hoy tiene una tarea mucho más grande, mucho más vasta, tiene que tomar muchas más decisiones, pero el empresario es aquel que si tiene una idea de negocios, después sale a buscar los factores de producción. Esto es lo disruptivo, ¿sí? Antes yo necesitaba tener el capital, o necesitaba tener la tierra, o necesitaba tener la mano de obra. Hoy no. Hoy, si yo tengo una muy buena idea, después busco que financie y con ese financiamiento yo puedo adquirir los otros factores de producción para poder lograr eh, este modelo productivo. Esto es bien importante. Digamos, los empresarios argentinos tenemos que, y me incluyo porque yo tengo mis emprendimientos y tengo mis empresas, los empresarios tenemos que entender esto. Nosotros somos el factor productivo más importante en el día de hoy.
somos aquellos que podemos implementar nuevas ideas de negocio. Y esas ideas de negocio no lo apuntan a generar productos y servicios, sino que esos productos y servicios tienen que satisfacer una necesidad social. Y ahí voy a esta nueva concepción de, digamos, de lo que llamaríamos en economía externalidades. Las externalidades son todas aquellas que generan algún efecto en el entorno en el cual yo me muevo y que no son parte de la ecuación económica productiva, pero sí son a causa del proceso productivo. ¿Sí? Un profesor mío me decía que la tecnología era un trade-off con el diablo, es decir, es una suerte de convenio diabólico. ¿Por qué? Y porque hoy por hoy sabemos nosotros cuál es el efecto de la generación de plásticos en el medio ambiente. Pero pese a eso, necesitamos los plásticos. O sea, si uno mira en su horno, prácticamente todo tiene algún tipo de transformación en plásticos. O sea, el viejo, la vieja producción textil de la revolución industrial fue totalmente avasallada por las telas sintéticas. Hoy casi todas tienen un alto componente sintético. Ese componente sintético, ¿qué pasa? Bueno, no es biodegradable. O es biodegradable, pero a un lapso de tiempo muy superior. Entonces, esas son externalidades según la visión económica. Y esas externalidades, o por lo menos donde ponemos más foco, son las externalidades negativas. Hay empresas o emprendimientos que tienen externalidades positivas. Entonces, en el mundo actual es muy importante ver en este modelo de negocio cuál es el impacto social y cuál es el impacto ambiental que tiene mi proceso productivo. ¿Sí? Casi todos hemos escuchado, pueden haber escuchado, deben haber visto el tema de los análisis de triple impacto. ¿Sí? El análisis de triple impacto lo que intenta es determinar el resultado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental, que son justamente estos outputs que estamos poniendo en este chart. Y haciendo alguna mención a las externalidades, los estados o los mercados, según sea la posición ideológica que esté reinando en el país en determinado momento, eh, em, benefician aquellos procesos productivos que generan externalidades positivas. Por ejemplo, si yo me dedico a la civicultura, es decir, a la generación de plantación de árboles, bueno, ahí voy a tener una externalidad positiva, porque en ese proceso productivo lo que va a hacer es emanación de oxígeno y emanación de ozono. Eso es positivo para el medio ambiente. Mientras que quizás una industria de las comunes, metalúrgica, genera dióxido de carbono. Esa es una externalidad negativa. Esa externalidad negativa, ¿quién la paga? Este es el punto. Como dijimos antes, toda actividad económica genera un costo. Bueno, ¿quién paga el costo de esa externalidad negativa? Generalmente lo paga la sociedad en su conjunto, porque no hay no se le cobra a la empresa o no le cobraba a la empresa esa externalidad negativa. Bueno, hoy sí, eso está cambiando. ¿Sí? Más para la conclusión de esta charla, vamos a hablar de los bonos verdes. Para los bonos verdes, ¿qué son? Son bonos que emiten justamente las empresas que tienen externalidades positivas, es decir, aquel que tiene un emprendimiento que en el proceso productivo yo estoy mejorando el impacto ambiental, voy a recibir mejoras financieras, y aquel que en su proceso productivo genera externalidades negativas,
están obligados a comprar esos bonos verdes. Bueno, al estar obligados a comprar esos bonos verdes, de alguna forma están pagando, están financiando a aquellas producciones que tienen un impacto positivo. ¿Sí? Ariel, Entonces, la si nueva me das un ecuación. segundito, te interrumpo 2 segundos Sí, solamente por un tema de horario y aprovechando ahora justo que empezaste a hablar del tema bonos, son casi las 11. Si te parece, te propongo, invertimos el orden de los contenidos, podemos pasar tal vez a lo que son las herramientas, el ofrecimiento que hace cada entidad, cuáles son las alternativas de sí, financiamiento claro. que tienen las empresas, así aseguramos que nos queden unos minutitos para las preguntas y después en tal caso en el Dale. cierre Sí, retomamos estos sí. conceptos, ¿te parece? Sí, dale, pero vamos, a partir de ahora vamos bastante más rápido porque la idea era justamente fijar el entendimiento de dónde sale el financiamiento. No es, a ver, nadie financia Bien. una actividad que no tenga algún efecto positivo. Y aparte, hoy en cualquier informe de sustentabilidad, a lo que vamos a tener que apuntar es justamente a hacer a tener un enfoque económico, de impacto social y de impacto ambiental. ¿Y por qué se hace? Por todo esto que he explicado. Así que, bueno, dale, avancemos, vamos para adelante. Básicamente lo que tenemos es, si entendemos esto que hemos visto, entendemos que en el cálculo o en el análisis de un emprendimiento tenemos esos activos que son justamente esos factores de producción y del otro lado lo que tenemos son pasivos y patrimonio neto que lo que explican es cómo se financian esas actividades. Sí, vamos a la próxima. Entonces, en definitiva, eso yo lo puedo ver desde este punto de vista. Lo puedo ver como qué es lo que estoy obteniendo, esos factores de creación de valor, qué es lo que obtengo, quizás una máquina, quizás otro tipo de generación de energía. Y por el lado derecho lo que tengo es cómo lo financio. Eso lo puedo financiar desde el punto de vista interno, los socios ponen plata para el capital, o esto lo financio con un tercero. Acá tengo dos indicadores que son sumamente importantes y que muy probablemente los hayan visto en algunos reportes. Uno es el ROA, que es el retorno sobre el activo, sobre esos factores de creación de valor. Estos dos indicadores, cualquier banco que los financie lo van a tomar en cuenta. Es decir, la tasa de generación de rentabilidad por la máquina que yo haya comprado tiene que ser, lo vamos a ver en un minuto, tiene que ser superior a la tasa de interés. Es decir, el emprendimiento que yo hago me tiene que dar una rentabilidad superior a la tasa de interés para poder al final del camino quedarme con la tecnología. Sí, pasamos a la siguiente. Entonces, ahí tenemos los dos indicadores y lo que les estaba comentando. La presentación igual se les va a enviar a cada uno y, y como digo siempre, hay servicio de postventa. Es decir, si hay preguntas que les queden en la cabeza de toda esta presentación que no se puedan evacuar en el lapso de la misma, me las pueden enviar y las voy a contestar todas. Entonces, una digamos, de las políticas para mejora en la rentabilidad es reducir los factores de creación de valor. O dicho de otra forma, es reducir la cantidad de activos que yo he invertido para poder generar la misma rentabilidad. Eso lo puedo hacer con un recambio tecnológico. Básicamente es eso. Es decir, no tengan miedo al recambio tecnológico, porque les va a generar mayor rentabilidad. Este es un poco el mensaje. Bueno, vamos a la próxima. En el caso de hacer inversiones en tecnología, sin duda se va a mejorar la rentabilidad medida eh, sobre los activos y también medida sobre eh,
el capital propio invertido. La otra forma de financiamiento es el tema del apalancamiento, es decir, poder financiar con recursos de terceros lo que estoy produciendo. Básicamente, tomar financiamiento de terceros. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, ese financiamiento de terceros debe mejorar la rentabilidad de los socios. ¿Sí? Y la última estrategia sería aumentar la rentabilidad, o sea, hacer un control de los costos involucrados. Sí, sí, vamos para adelante. Entonces, vamos a algunas conclusiones y sí, ahora nos ponemos de lleno a ver unos temas específicos del financiamiento. Por un lado, como conclusión, la tasa de interés no es lo único que yo tengo que evaluar. La toma de financiamiento debe estar en línea con el propósito. Hay que evaluar el efecto holístico del financiamiento. Es decir, todo esto que hemos visto no es para perder el tiempo, sino que es para ver el efecto que tiene en toda la empresa el tener que financiarme. El tener que financiarme tiene que mejorar mi proceso productivo, tiene que mejorar mis tiempos, tiene que mejorar mi imagen en la sociedad, tiene que generar un efecto positivo desde el punto de vista ambiental. Eh, la búsqueda de la rentabilidad total siempre tiene que estar presente, pero por eso tengo que hacer varios cálculos. El análisis pluridepartamental también es necesario. En muchas empresas la toma de financiamiento la decide solo el tesorero o el que está en el área financiera. Bueno, no, acá estoy haciendo una mejora productiva o una mejora en los servicios, lo tengo que ver en forma del efecto que genera en toda la empresa. El compromiso de la gerencia tiene que ser total. O sea, ahí sí, el apoyo gerencial, el apoyo de la dirección es fundamental como para que el proyecto funcione y funcione bien. Generar un plan con controles e indicadores de performance también es necesario para poder ver si estamos yendo en la dirección correcta. Bien, vamos a la próxima. Bueno, los créditos verdes, básicamente para que tengan en cuenta y los conozcan, son los créditos que generan las entidades financieras o los entes estatales o entes bilaterales que tratan de sostener proyectos que promueven la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética, energía renovable y la mitigación de riesgo climático. ¿Sí? En general hay un set de entidades que financian este tipo de prácticas. Bien, vamos a la que sigue. Ahí reconocemos al menos tres grandes entes, ¿no? Organismos oficiales. El mercado de capitales, la bolsa, hoy está ofertando financiamiento verde con algún tipo de mejora y el sistema bancario. Sí, vamos a la que sigue. Ahí tenemos algunos ejemplos de financiamiento. ¿Sí? El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, no sé, el HBC Global, Santander Internacional. Fíjense que los plazos de financiamiento son a 5, 10, 20 años, o sea, dependiendo del emprendimiento, lo que se busca es tener una mejora efectiva en el mediano o largo plazo. De esto también se valen los objetivos de la Agenda 2030, es decir, la única forma de lograr esos objetivos es tratando de ayudar o de financiar actividades que coadyuven a lograr esos indicadores. Sí, vamos a la próxima. Bueno, hay una serie de entidades que ofrecen estos créditos verdes. Hay una línea verde del Banco Provincia,
para comprar, por ejemplo, electrodomésticos eficientes o equipamiento de energías renovables. En muchos países esto se promueve fuertemente. No sé si vieron en las etiquetas de los electrodomésticos, aparece el nivel de consumo que tiene cada uno. Es decir, esto va en términos globales para las empresas, pero también para las actividades personales. El Banco Ciudad también brinda este tipo de créditos para mejoras, pero ya en sostenibilidad energética renovables. Esto ya es para empresas. Sí, vamos a la próxima. El Banco Bilbao Vizcaya también tiene una línea de préstamos para fines sostenibles. En cada caso, este, habrá que ver si el proyecto concuerda o no con los lineamientos del banco. El Santander también ofrece líneas de crédito. Bueno, vamos a la próxima. ¿Qué tipo de proyectos se financian? Básicamente, proyectos de eficiencia energética, de energías renovables y de gestión de residuos. Estos son tres grandes grupos, pueden haber un par más. En lo que es eficiencia energética, reemplazo tecnológico de equipos viejos, el tema de la iluminación LED, que es fundamental. Eso también se los recomiendo en el formato individual. No sé, yo en mi casa hace muchos años hice toda la reforma de iluminación y los consumos bajaron fuertemente sin perder el servicio. Este es el objetivo. El objetivo no es reducir los niveles de servicio, sino es reducir el impacto energético, reducir la cantidad de residuos. ¿Sí? Esta es un poco la idea. Estos agrupamientos tienen que ver con cuáles son las instituciones que financian qué cosa y los distintos proyectos. ¿Sí? Hay proyectos que reducen la eficiencia energética, mejora la energía renovable y también mejora el tema de la gestión de residuos. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Bueno, transporte sostenible, el hecho de vehículos eléctricos o híbridos, o infraestructura para el transporte público, el poder generar incentivos a la utilización de un transporte público digno y que funcione con altos estándares a nivel mundial. Proyectos de sostenibilidad en el sector industrial, adecuación de los procesos productivos. Eh, en términos generales, a lo que se apunta es que si hay algún tipo de externalidad negativa propia del proceso productivo, ver cómo podemos mitigar eso. Bien, la siguiente. Todo esto que estamos viendo es importante tenerlo muy en cuenta para ver cuál es el financiamiento que vamos a lograr. El financiamiento de los créditos verdes tiene que ver con tasas de interés más bajas. De alguna forma, lo que se está trasladando es de la rentabilidad de las instituciones financieras. Parte de esa rentabilidad se las estamos dando a las empresas que generen proyectos que mejoran el impacto ambiental. Eh, hay mayor facilidad para el acceso al financiamiento. ¿Sí? Hay bancos o instituciones que son proclives a reducir fuertemente toda la burocracia para poder conseguir un financiamiento en este sentido. Y hay incentivos a la sostenibilidad, ¿sí? O sea, se promueve la adopción de las buenas prácticas en el medio ambiente. Todo esto que ponemos acá es necesario poder volcarlo en los instructivos para poder acceder a los créditos. ¿Sí? Lo estamos mencionando porque vamos a tener que trabajar sobre esto para poder lograr créditos por parte de las instituciones que lo financian.
Sí, vamos a la que sigue. Ariel, si quieres te voy pasando algunas consultas del chat, ¿crees? Dale, si parece útil, vamos con eso. Tenemos a Santiago Quiñones que nos dice, apalancamiento con financiamiento de terceros. ¿Cuál sería el límite de interés a pagar para la financiación de capital de terceros? El límite es justamente el nivel de rentabilidad que a vos te genera ese financiamiento. Por ejemplo, supongamos que con una tecnología vieja o obsoleta mi rentabilidad es del 30%. ¿Sí? En muchos casos uno mira y dice, a ver, y si me financio para cambiar la máquina, ¿cuál es la tasa de interés que me cobran? Me cobran 35%. Entonces digo, bueno, entonces no lo puedo pagar, porque si mi rentabilidad es del 30%, no me puedo endeudar al 35%. Bueno, esa cuenta está mal hecha. Yo lo que tengo que calcular es cuál va a ser la rentabilidad que voy a tener después de la mejora tecnológica. Si mi mejora tecnológica, mi rentabilidad pasa a ser del 50%, bueno, yo gano el 50%, 35% de esa rentabilidad me sirve para pagar ese apalancamiento y me queda un 15% de rentabilidad con una tecnología mejorada, con un impacto social y ambiental mejorado. Esta es un poco la cuenta. Por eso digo que la cuenta es más dinámica y tampoco es una cuenta que tenga que hacer solamente el agente financiero. Por eso nosotros promovemos mucho el tema de poder hacer consultoría en este sentido. ¿Sí? Creo que está Sí, respondida perfecto. Y aprovecho la la interrupción, te pregunta. dejo otra. Cecilia Rodríguez nos pregunta si estos créditos o herramientas que vos estás mencionando son para el ámbito privado, ¿no es cierto? Si son, perdón, no te escuché la última parte. Para el ámbito privado o aplican también para obras del sector público. No, aplican para todo tipo de organización. O sea, el sector público tiene quizás alguna mejor llegada a algunos organismos. Por ejemplo, la Bolsa de Comercio le da una preponderancia muy importante al sector público. ¿Y cómo financio yo del sector público? Bueno, lo puedo hacer, no sé, a nivel nacional, mediante bonos nacional, provincial o municipal. Ahí lo que hay es un factor, digamos, de aprobación por parte de quien es el garante de ese emprendimiento. Pero el sector público tranquilamente puede armar un sistema de financiamiento y lo puede hacer tomando fondos privados, ya sea la bolsa o puede tomar endeudamiento por vía bancaria o podría también tomar endeudamiento en organismos internacionales. En los organismos internacionales el problema que hay es que por lo general tiene que haber algún aval por parte de la nación. Entonces ahí tenemos un tema de factor político que siempre está ahí a la vista en estos emprendimientos. Pero si yo fuera el mandatario de un municipio, sí saldría a buscar financiamiento porque hay, digamos. Hay financiamiento en el sector privado, en el sector público, en el sector internacional, y no está limitado. Y de hecho, los entes estatales tienen un impacto mucho más rápido y más cercano al ciudadano que los emprendimientos quizás empresariales, donde por ahí el efecto que yo tengo puede ser muy local, muy chiquito. ¿Sí? Así que esto está armado para todos, no está restringido en ninguna forma a privados. Bien, bárbaro. Si te parece, avanzamos con la presentación y si aparecen más consultas te las voy comentando. Dale, genial. Bueno, entonces, ¿cómo hago para acceder a un crédito verde? Bueno, básicamente tengo que identificar el proyecto sostenible, qué es lo que quiero hacer. Esto también puede surgir por parte de alguna consulta. No tengo que hacer al revés. Muchas veces lo que sucede es, che, ¿sabe qué? Estoy consiguiendo un crédito. Bueno, a ver, vemos a qué lo aplicamos. Bueno, no, lo que hay que hacer es invertir.
este proceso. Yo lo que tengo que ver es, en mi proceso productivo, ¿qué posibilidades de mejora tengo? Y esas mejoras tienen que ser económicas, tienen que ser ambientales, tienen que ser sociales. Y con eso, como dije en otro lugar, digamos, tengo que armar un proyecto holísticamente aceptable. Y ahí sí voy a tener mayor cantidad de éxito en encontrar el financiamiento. ¿Por qué? Porque tengo bien en claro cuál es el proyecto sostenible a elaborar. Tengo bien en claro cuál es la ventaja en la rentabilidad desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Después tengo que investigar las opciones de financiamiento. Fíjense, yo ya hice el análisis de qué es lo que quiero cambiar en mi matriz productiva y en función de todos estos elementos que tengo, de este paquete que tengo armado, ahí sí salgo a buscar opciones de financiamiento. Y lo hago en forma exhaustiva. No pregunto en dos bancos y nada más. Trato de ver toda la grilla de posibilidades de financiación que hay. Y con esto, muy probablemente, si hice bien la consultoría o hice bien el trabajo interno, voy a ya tener toda la documentación requerida. Generalmente esto es así, ¿sí? O sea, los bancos, las entidades financieras requieren una serie de documentación que la vamos a mencionar en un minuto, pero si yo hice el trabajo previo, eso yo ya lo tengo. Así que pasemos a la próxima. Eh, Rápidamente vamos a mostrar un pequeño ejemplo de crédito verde, que esto es un financiamiento que está direccionado a las pymes, humanas o jurídicas, es decir, a las personas físicas o a las personas jurídicas que desarrollan actividades productivas, agropecuaria, industrial, turística, minera. Va a haber una discriminación en cuanto a la tasa según cuál es el impacto, cuál es la actividad y cuál es el plazo. Vamos, vamos a la siguiente. Entonces, el caso, en este caso, digamos, se agrupan por distintos temas, energías renovables, compra del equipo de generación solar, eólica, la mejora en todo el sistema de la matriz eléctrica, otros componentes, riesgo y eficiencia hídrica, esto es muy utilizado a nivel de producción primaria en el campo, equipo de riego tecnificado, goteo por aspersión, obras complementarias, es decir, es aplicable a una amplia gama de proyectos. Vayamos a la próxima. Acciones de sustentabilidad en la actividad productiva, economía circular, gestión de residuos, eficiencia energética. En algunos casos, hay algunos requerimientos de que tiene que haber alguna evaluación previa por parte del ente, ya sea por una eh, empresa, por una consultoría o directamente por algún ente de la provincia de Buenos Aires. Sí, vamos a la próxima. En este ejemplo, bueno, plazo 48 meses o 60 si es para energía renovable, hasta 6 meses de gracia. Cuando yo leo esto en alguna oferta de préstamo, significa que durante 6 meses no voy a pagar, o sea, me dan la posibilidad de hacer la implementación y empezar a pagar el préstamo cuando ya empiezo a tener la mejora. Las tasas, como les dije, varían, más de 1 millón de pesos, es la mitad de la tasa nominal anual activa del Banco Nación Argentina, más 2 puntos porcentuales, y si es menos de 1 millón, bueno, es más, benéfica. El porcentaje que se puede llegar hasta financiar es hasta el 80%. Es decir, yo tengo que tener bien en claro cuál es el costo de todo el proyecto. Como mínimo voy a tener que pagar eh, el 20%. El 80% quizás yo sería un poco más pesimista, ¿no? Tendría un poco más de recaudo porque
en muchos casos las instituciones esporádicamente financian hasta el 30%. Sí, la que sigue. Bueno, ahí mostramos un poco cuáles son los requerimientos. Este es un chart. No, pero vamos para adelante, vamos para el cuadrito. Es exactamente lo mismo, digamos, cómo sería si es a sola firma, si es con garantía prendaria, si es con garantía hipotecaria o si tiene el aval de una sociedad de garantía recíproca. ¿Sí? Ahí, solo para que vean, digamos, cuáles son las alternativas, cuáles son las tasas, cuáles son los plazos y cuántos son los meses de gracia. Sí, la que sigue. Este es un ejemplo de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es el desarrollo de todo el préstamo. En este caso era hacerse de gracia sola firma, por lo tanto, la tasa era del 34% anual. Pero si ustedes miran en el ángulo inferior derecho, habiendo hecho todo el desarrollo, vemos que el impacto real en tasa es de casi el 39% anual. Esto tiene una tasa interna de retorno, que es uno de los indicadores que utilizamos para ver el tema de financiamiento, del 2,83% mensual. ¿Sí? Entonces, consejo, hay que hacer todo el desarrollo del préstamo. Sí, la que sigue. Este es otro ejemplo, en este caso es con garantía prendaria. A ver, volvamos un segundo nada más a la anterior. Bueno, esta es con garantía prendaria, también a 60 meses, con 6 meses de gracia. La tasa es superior, 48%, pero de nuevo, si vemos en todo el desarrollo del proyecto, terminó pagando una tasa anual del 60%. Esta es la tasa que yo tengo que comparar con la rentabilidad que voy a generar o las reducciones de costos que me ofrece el poder implementar este proyecto. Bien, vamos para adelante. Ya estamos en la etapa final, en donde vamos a ver algunos requerimientos de documentación, que nada. Entonces, en la etapa de una presentación común, normal y habitual es presentar una solicitud, generar una precalificación. La institución financiera con eso genera una suerte de concurso de elegibilidad. Esto depende mucho de la cantidad de recursos que tenga la institución. Si la institución tiene muchos recursos, si yo hago una buena presentación, el hecho de ser elegido está casi asegurado. Ahí se elige un agente financiero, en este caso porque los fondos los da no un banco, sino una institución distinta. Se fijan cómo van a ser los desembolsos y uno queda sometido a algún tipo de verificación en la inversión, es decir, a una suerte de auditoría de que el proyecto, o sea, el financiamiento realmente se usó para el proyecto que se presentó. Vamos a la siguiente. Este es un ejemplo de la documentación a presentar. Hay una pequeña diferencia si es persona humana o persona jurídica. En este caso es con aval de Fondo de Garantía de la provincia de Buenos Aires o si interviene una sociedad de garantía recíproca. Generalmente si intervienen estas entidades, la parte de presentación la hacen ellas, es decir, hacen una suerte de precalificación. Esa precalificación la emite directamente el Fondo de Garantía de la Provincia de Buenos Aires o la Sociedad de Garantía Recíproca. ¿Sí? Y arman el formulario de calificación, la declaración jurada de intereses e integridad y la nota de solicitud firmada. Después, los datos que se aportan, si es una persona humana, bueno, el DNI, la factura de servicio público para constatar el domicilio declarado. En el caso de que sea una persona jurídica, bueno, el estatuto, el contrato social,
el acta de designación de autoridades para saber quiénes están representando a la empresa, un acta donde se fije el domicilio, copia del DNI del autorizado a tramitar la solicitud. La próxima. Con otras garantías, bueno, el proceso por ahí es un poco más prolongado porque el que está haciendo la presentación no es la provincia de Buenos Aires, una garantía recíproca. Entonces aquí hay una serie de documentación que tendré que elaborar internamente. En las personas humanas tendré que generar una manifestación de bienes, realmente firmada por algún contador público y debidamente certificada en el Consejo Profesional, una declaración jurada de bienes o personas presentadas ante el ARCA. Generalmente lo que se pide es si hay presentación de bienes personales. En el caso de la persona jurídica, bueno, el estatuto, el contrato social, en definitiva, datos que me aseguren de que hay una capacidad de pago del financiamiento. La próxima, por favor. Una vez tenido todos esos datos, hay una presentación de una declaración jurada de intereses e integridad. Quiero comentarles que hay certificaciones ISO de integridad. O sea, si la organización tiene esa certificación, puede presentarla. Y una nota de solicitud del préstamo firmado. Y después las personas humanas tendrán que presentar copia de su documento, alguna factura de servicio para constatar el domicilio real, si son autónomos, declaraciones juradas de IVA de los últimos meses, presentaciones ante el ARCA de las declaraciones juradas de ganancias o bienes personales. En el caso de la persona jurídica, de nuevo, el estatuto, el contrato social, designación de autoridades, todo lo que haga a la representación de ese ente, de esa persona jurídica. Y también tendré que presentar las declaraciones juradas de IVA posteriores al último cierre de balance que también debería estar presentado. En definitiva, hay un paquete de información que uno tendría que tener elaborado antes de salir a buscar fuentes de financiamiento. O sea, esta es la recomendación. No ir primero a buscar la fuente de financiamiento y después armar la carpeta, porque eso suele llevar algún tiempo. Sí, la próxima. Entonces, Eh, sobre la inversión a realizar, bueno, tendré que presentar presupuestos, es decir, un cálculo que yo previamente tenga que haber hecho respecto al presupuesto del proyecto, facturas pro forma, si tengo maquinarias a comprar, bueno, le puedo solicitar al proveedor esas facturas pro forma, habilitaciones según la actividad productiva. Esto lo hemos visto en la práctica. Muchas veces se hace todo el proyecto y no se hizo un análisis de habilitación. Y después cuando se quiere hacer el proyecto, resulta de que la habilitación tarda 6 meses o que no lo habilitan y el proyecto queda trunco en el medio, un desastre desde el punto de vista del proyecto en sí. Entonces, toda esta parte de las habilitaciones hay que hacer previa a salir a buscar el financiamiento, tener los planos de obra o el layout de la planta o las modificaciones que quiera hacer. Tiene que haber una evaluación técnica. Acá pusimos que es requerida solo en los casos de precalificación, pero yo lo que diría en términos internos, sí hacerla de todas formas. Eso lo puedo hacer, por ejemplo, alguien que trabaja en la empresa o buscar en el mercado. Y hay una serie de certificaciones que debería tener. Si tengo certificaciones de calidad, esto ayuda mucho a mostrar la predisposición de la organización respecto a estos temas. Así que eso es un punto que suma. La próxima, y ya
vamos terminando. Preguntas. Aquí llegamos a la parte de las preguntas. En definitiva, el mensaje acá me parece que es bastante más poder entender de que todas estas, si hacen el cálculo, van a ver que les va a generar mayor rentabilidad y esa mayor rentabilidad la puedo obtener mediante financiamiento de terceros, aprovechando estas facilidades que hay hoy en el mercado. Así que bueno, les agradezco mucho la atención, quedo a la guardo de si hay preguntas ahora y si hay preguntas hacia el futuro, como digo siempre, tenemos servicio de postventa, así que con gusto las puedo contestar por escrito y se las envío. Muchas gracias a vos, Ariel. Sí, nos quedó una más en el chat que es de Sergio. Buenos días. Para solicitar financiamiento a algunas de las instituciones mencionadas, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿a dónde se debe dirigir? Bueno, cuando son instituciones a nivel global es bastante más difícil lograr ese financiamiento, porque generalmente lo que hacen estas instituciones es le bajan esos fondos a una institución local y esa institución local es después la que lo administra. ¿Sí? O sea, en términos personales es bastante difícil que el Banco Mundial me financie en forma directa. Lo que sí hace el Banco Mundial, y esto por ahí es una tarea de los distintos entes estatales, es poder generar planes para poder captar esos fondos. Nosotros, esto en un estudio que nosotros hicimos con Uruguay, Uruguay tiene una política, pero muchísimo más activa que Argentina en captación de fondos a nivel internacional. Dólar que anda por ahí dando vuelta, los uruguayos arman una planificación estatal para poder tomar y después bajarlo a la industria. Entonces somos poco vivos nosotros. Entonces por ahí un poco el mensaje, si hay funcionarios en el auditorio, es tratemos de ver cómo obtener esos fondos. Bueno, ahí pusieron el caso del BID, es lo mismo, digamos, generalmente los fondos internacionales no van a hacer un préstamo directo, sino que lo van a canalizar a través de un instituto, una institución financiera, un ente estatal que le da cierto nivel de garantía por lo que lo que va a ser distribuido. Ahí agrego, si es de utilidad, hace algunas semanas tuvimos en WIPA una charla con el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones. Exacto. Podemos acompañar esta presentación con la presentación que ellos nos dejaron. Tienen varias líneas destinadas a cuestiones de sustentabilidad y hasta incluso tasa diferencial, porque ofrecen un servicio como de diagnóstico en las plantas. Entonces, a todas las empresas que tomen ese diagnóstico tienen un diferencial en la tasa para luego ejecutar proyectos. Y lo otro que me parece también puede resultar interesante, WIPA es miembro de FOGABA, del Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires, que Sí, actúa como una SGR, pero con un sentido más de política industrial, que lo que busca es siempre acompañar y facilitar el acceso de las pymes en materia de financiamiento. Y también sabemos de algunos bancos que en la medida que las empresas se acerquen a solicitar el crédito con garantías de FOGABA, ofrecen algún diferencial en la tasa. Así que ya sea en el caso del CFI o de Fogaba, cuenten con WIPA para poder establecer ese contacto, hacer el puente y lógicamente si les resulta de interés colaborar para que el proyecto o la garantía salga. Sí, el ejemplo que está ahí en la presentación está hecho con datos del CFI, por eso CFI. en la presentación lo ven. Y Fogaba en una época tuvo pero una altísima incidencia en el financiamiento de proyectos, funciona muy bien y ese diagnóstico que hacen da garantía de muchos de los puntos que yo estoy mencionando acá. Digamos que no es un estudio más o menos hecho internamente por la empresa para obtener el crédito, sino que es un estudio bastante serio y garantiza y minimiza el riesgo respecto del proyecto. O sea, y hay que utilizar estos organismos, este es el otro tema.
en mi experiencia, esos organismos ayudan y mucho a obtener el financiamiento, ¿no? Por ahí uno, si no, es un paria que está buscando fuente de financiamiento con poco respaldo. Yo de esta forma me sumo al respaldo de Fogava, que tiene una larga trayectoria y muy exitosa, y voy en conjunto. Entonces entro con otra carta de presentación. Entonces, un mensaje bien práctico, hay que utilizar los organismos del Estado que nos ayudan a obtener financiamientos y recursos. Sí, sí, absolutamente. Y en eso WIPA puede acompañarlos. No sé si alguien más tiene alguna consulta, aprovechando que está Ariel, algo que quieran preguntar. Bueno, parece que no. Así que no sé, Manu, si vos querés hacer algún cierre. No, muchas gracias. Gracias a Ariel por por la charla, por la conversación, por los ejemplos y gracias a todos los que se sumaron. Con esto culminamos el ciclo de conversaciones, por lo menos de este formato, pero siguiendo con lo que dice Ariel, hay servicio de postventa, podemos ir conversando y generando nuevos también preguntas y por qué no, nuevos ciclos de encuentro. Creo que, como comentaba Ariel, digamos, este es un tema sumamente interesante, sumamente actual que tiene, y esto me parece muy bueno lo que decías vos, Ariel, de aprovechar muchos mecanismos que tenemos que por ahí a veces no se conocen, no son tan bien difundidos, o por ahí a veces la vorágine del día a día nos saca de foco y nos saca la vista de estos instrumentos que tenemos a disposición. Y ahí también la UIA creo que es un partner muy importante precisamente en la provincia de Buenos Aires. Y esperemos también que esto crezca también, ¿no? O sea, que este tipo de mecanismos de financiación, tanto también por la bolsa y otros mecanismos que están surgiendo, como por ejemplo, no sé, el mercado de carbono u otras cosas que se están escuchando cada vez más, también contribuyan a poder plantear todos estos fondos para un objetivo claro, sostenible y demás. Así que, bueno, nada, muchas gracias y nos vemos la próxima. Esto después se va a subir en el canal de YouTube y quedamos a total disposición y atentos a cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias a Bien, todos. gracias. Gracias, nos vemos. Saludo cordial a todos. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.